Desde Massachusetts, Estados Unidos, para todo el mundo. Todo el mundo. Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús presenta Centrado en Cristo. Centrado en Cristo. En vivo. La verdad lo vence todo. La verdad lo vence todo. Sola Escritura. Al aire. Entonces vamos a la Biblia, a Lucas, capítulo 3, versículo 3 al 7. Me gustaría orar primero para luego leer. Oremos juntos, pidámosle al Señor que prepare nuestros corazones para esa lectura que vamos a hacer, que esa palabra sea dulce a nuestro paladar, como lo dice el Salmo, que su ley, su palabra es una delicia, y que el Señor prepare nuestro ser para recibirla así, con alegría, con gozo, saber que este es el maná y que no solo de pan físico ha de vivir el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Amado Señor, nos exponemos con mis hermanos y hermanas a escuchar tu palabra. Aquí está este siervo, Señor, con el deseo de hablar delante de ti, Señor. A mis hermanos, tu palabra que es limpia, te pido que prepare nuestros corazones, nuestra mente, nuestro espíritu, y que cualquier preocupación que quiera, Señor, distraernos, tú nos ayudes, Señor, a apartarla a un lado. Háblanos al corazón, cámbianos, y que el Espíritu Santo nos revele a Cristo, que lo necesitamos, que nos ayude a glorificarte, Señor. Llénanos de alegría, de gozo, como tú lo has prometido en tu palabra. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor nuestro, amén y amén. Así dice, Señor, todos juntos a una voz. Lucas capítulo 3, versículo 3 al 7. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Podéis tomar, amados hermanos y hermanas, vuestro lugar. Voz del que clama en el desierto. De eso quiero hablar en esta hermosa ocasión. Se cuenta que Federico Douglass, un tremendo orador de la raza morena aquí en los Estados Unidos de Norteamérica, en cierta ocasión se dice que dio un discurso. Y él dijo lo siguiente: tenemos en contra al hombre blanco, tenemos en contra a los gobiernos, tenemos en contra al espíritu de nuestra época. No veo esperanza alguna para la raza negra. Y cerró su mensaje diciendo: estoy agobiado por la tristeza. En eso se levantó una anciana de la audiencia y exclamó y le dijo: Federico, mi querido hermano, te hago una pregunta. ¿Ha muerto Dios? Y hubo silencio en el auditorio. La anciana le preguntó: ¿ha muerto Dios? Porque lo que él acababa de decir era como si no
existiera un Dios todopoderoso que puede cambiar absolutamente todo. Y la verdad, hermanas y hermanos, es que Dios no ha muerto. No importa cuál sea la época, qué tan difícil sean las circunstancias, Dios sigue vivo, Él sigue gobernando, Él sigue presente, Él no ha abandonado la creación, Él la gobierna, Él la sustenta. Pero a veces nosotros nos agobiamos y somos arrastrados con las épocas. Nosotros estamos viviendo un tiempo complicado. Todavía estamos en una pandemia que el coronavirus está matando personas. Y ha pasado factura a lo que es las finanzas. Hay escasez en algunos lugares. Pero podríamos decir, hermanas y hermanos, como dijo Job en el capítulo 19, versículo 25 de Job: yo sé que mi Redentor vive y al fin, dice, se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Esa debe de ser nuestra convicción en todo tiempo, como la de Job. Aunque mi piel se está deshaciendo y esta picazón, este dolor, esta lepra me está matando lentamente y estoy en angustia, pero yo sé, tenía la convicción ese hombre. Yo sé que mi Redentor vive. Convicción, fe. Habacuc, capítulo 3, versículo 17. Este profeta menor también vivió en una época similar a la de nosotros, un poco complicada. Y dijo estas palabras en el capítulo 3, versículo 17 de Habacuc: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Podríamos decir eso nosotros en esta época? ¿Podríamos decir eso nosotros cuando estamos enfermos? Claro que sí, hermanas y hermanos, podemos clamar. Esa es la voz que clama en el desierto. Esa es la voz de Dios, que Él hace que el Espíritu Santo sea el que abra nuestros labios y nosotros podamos proclamar cuando estamos en el hospital, podamos decir: yo sé que Él vive, yo sé que Él es mi sanador, yo sé que Él me puede sanar y yo sé que Él puede también dejarme sin ser sanado para su gloria, y Él es el mismo, Él no cambia. El hecho de que estoy enfermo, el hecho de que no tengo trabajo, el hecho de que tengo deudas, el hecho de que tengo problemas complicados, no quiere decir que Él me ha abandonado. Él está conmigo como poderoso gigante. Esa es la voz que clama en el desierto. En la época de Juan el Bautista era un tiempo crucial. Habían pasado 400 años. Desde Malaquías a Mateo, todo ese periodo de tiempo se le conoce como el tiempo del silencio. Y está documentado. Hubieron guerras, hubieron eventos que pasaron, pero Dios no usó a ningún profeta, no levantó a ningún hombre para que proclamara su palabra. Estuvo en silencio. Imagínense, 400 años, ¿cómo no iba a pasar factura? ¿Cómo estaba en el ámbito espiritual el pueblo de Israel en los días de Juan el Bautista? Estaba como el profeta Isaías lo había dicho, como en un desierto asolado. Desolación había. Ahora, esa es la parte espiritual. Si le añadimos la parte política, la corrupción, el crimen estaba por las nubes. No había esperanza. Y entonces es cuando llega este predicador que fue preparado en el desierto, primo hermano de Jesús. Había nacido 6 meses antes del nacimiento de Cristo. Nació como un milagro. Su madre era estéril, su padre ya eran unos ancianos. Y desde su nacimiento Dios estuvo manifestando su bondad, su misericordia. Y en aquel tiempo difícil, aquí en el tiempo que la palabra de Dios faltó,
Pero Dios no faltó, Dios estuvo gobernando, Dios estuvo ahí. No quiere decir que Dios abandonó el mundo y lo dejó así en manos de los demonios y de Satanás y del hombre. No, Dios nunca ha abandonado su creación. Él la sustenta, dice la carta a los Hebreos, con el poder de su palabra, hermanas y hermanos. Son los tiempos que Dios permite que lleguen, tiempos difíciles. A ese periodo se le conoce como el periodo intertestamentario, los 400 años de silencio de Dios. Y eso lo podemos ver, aparte de la Biblia, podemos encontrar documentales, podemos encontrar mucha historia con respecto a eso. En los días de Juan el Bautista, los gobernantes herodianos que aparecen en la Biblia tenían la dinastía. Herodes el Grande comenzó a gobernar, porque este es el imperio romano, comenzó a gobernar desde el año 37 antes de Cristo. Luego llegó Herodes Antipas, tetrarca de Galilea y de Perea, 4 años al 39, 4 años antes de Cristo al 39 después de Cristo. Y este era hermano, era hijo de Herodes el Grande, Herodes Antipas. Y luego llegó otro hijo a seguir gobernando, Herodes Felipe II. Entonces, todos los gobernadores en esa época, en ese periodo de tiempo, desde el 37 hasta el 70 después de Cristo, sumergieron con el panteísmo de los romanos, con ese montón de creencias falsas, de deidades falsas que trajeron, hundieron a toda esa generación. Entonces fue un tiempo crucial, difícil. Ya el domingo pasado estábamos viendo el contexto histórico de cómo se hundió en la corrupción, los políticos acabaron. Y había también una revolución sexual. Estos gobernantes, muchos de ellos fueron homosexuales. Eran travestis. Había un desorden, hermanas y hermanos, en este periodo de que aparece Juan el Bautista y cuando llega Jesús y cuando llega todo el Nuevo Testamento, terrible. Y menciono esto para que vayamos comprendiendo el mensaje de Juan. Era como un tiempo sin esperanza. No había esperanza en los gobernantes romanos corruptos, los gobernantes religiosos, los fariseos y los escribas y los del Sanedrín que estaban encargados del templo, corrompidos, Anás y Caifás. Y el texto nos dice, Lucas 3:2, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Aquí vemos nosotros que Lucas nos dice, un tremendo historiador griego, que hubo un cambio, como que dice, Dios ignoró a Anás y a Caifás, no le confió esta nueva reforma, esta renovación espiritual, sino que buscó a un hombre que ya lo había apartado, que lo había preparado en el desierto y trajo la palabra, después de 400 años. ¿Usted cree? Y estaba meditando esta semana, ¿cómo estaba el panorama para Juan presentarse a esta generación que ya había olvidado? Porque los escribas y los fariseos ya no le daban énfasis a la venida del Mesías, sino que ellos le daban énfasis a las tradiciones predominaban. Habían dejado las escrituras a un lado y lo único que tenían era una gran cantidad de tradiciones, de prácticas, de rituales, y ya no era el deleite en las escrituras. Las escrituras estaban abandonadas en este tiempo que aparece Juan el Bautista. Y llega la palabra de nuestro Dios. Ve, hay una necesidad. Siempre que existe una necesidad suprema, aparece el amo del universo. Siempre que tiene que ver con la liberación del pueblo, cuando Dios tiene que hacer su obra, aparece Dios, así como apareció
en el capítulo 3 del libro de Éxodo, cuando llegó el momento de sacar a Israel de Egipto, que habían estado 400 años siendo torturados por Faraón y por todo su pueblo, reducidos a basura, reducidos a nada. Habían sido destruidos. Aparece Dios en el desierto una vez más y llama a Moisés, que habían pasado 40 años que había salido de Egipto, y lo envía. Y Dios hace esa obra majestuosa y libera al pueblo de Israel. Algo similar. Le estoy recordando eso para que usted tenga una idea de cómo Dios se manifiesta. Así que puede haber una gran probabilidad que Dios haga algo en este tiempo en nuestra región. Sí. De tiempo en tiempo Dios hace cosas maravillosas. Cuando el hombre piensa que nada puede suceder, entonces es que aparece Dios. Pueda que pase algo antes que venga Cristo en nuestro continente, un avivamiento en su palabra. Yo oro y oramos todos para que Dios nos permita que nuestro continente occidente pueda, como Europa, como Alemania, como Inglaterra, hace más de 500 años en el tiempo de la Reforma, tuvieron un despertar, un impacto en la palabra de Dios. Y es, hermanas y hermanos, que solo la palabra de Dios puede hacer la diferencia en la sociedad. Es la palabra de Dios que tiene el poder para cambiar al hombre y a la mujer. Sí, la palabra de Dios es la voz de Dios. Voz que clama en el desierto. Vamos a ir al relato histórico que Dios había usado a Isaías, un profeta mayor, en el capítulo 40, en la segunda parte, ya cuando el pueblo estaba cautivo en Babilonia, aparece el mensaje de Dios. Habían pasado ya el tiempo de la disciplina, 70 años. Y para que usted entienda qué fue lo que pasó en Babilonia, usted puede leer Isaías 59 ahí, Isaías desglosa qué fue lo que pasó allá, cómo fue que sufrió este pueblo, cómo lo trataron. Isaías 40, vamos a la Biblia y miremos la profecía. Leímos el cumplimiento de la profecía. Vamos cuando se dio, probablemente 700 años, 750 años antes de la llegada de Cristo. El profeta habló de este enviado por Dios, de este predicador que iba a llegar. Y Malaquías también habla de que iba a venir con el espíritu de Elías y que iba a ser usado por Dios de esa magnitud. Isaías 40, versículo 1 al 11. Consolaos, mire cómo comienza aquí. Y lo hemos venido estudiando con el pastor Luis ya durante más de 2 años, ¿verdad? Versículo por versículo. Así que muchos de nosotros conocemos los primeros 39 capítulos, que es un llamado al arrepentimiento antes de ser torturado, antes de que fueran a Babilonia. Dios le demostró la misericordia llamando a que el pueblo, no solo Isaías, sino Jeremías, lloraba, se lamentaba al ver la destrucción. Pero aquel pueblo, cuando Dios le decía, páranse en los caminos y pregunten cuál fue la senda antigua y vayan por ella, y ellos dijeron, no andaremos por ahí. Y les tocó ser disciplinados. Ahora, miren la misericordia de nuestro Dios, cómo Dios aparece una vez más para atraer al pueblo, para hablar liberación, como lo hace con nosotros. Nosotros estamos en medio de una pandemia, allá afuera no hay esperanza, hay muchas personas que están deprimidas porque perdieron un familiar, otros han perdido las finanzas, otros tienen deudas, y hay muchas cosas, hermanas y hermanos, guerras allá en Ucrania. ¿Usted cree que es fácil estar durmiendo en esas casitas allá en Israel? Los de Gaza. Uno mira las noticias y uno dice, a veces no lo siente porque no está ahí. Imagínense esas personas buscando agua. En México hay escasez de agua. Hay regiones que las personas se están muriendo de la sed. Ellas salen con unos recipientes a buscar agua y se ven los lagos secos. Entonces allá afuera la gente está confundida, está afligida. Pero Dios sigue hablando. Y Dios nos dice a nosotros, consolados como lo hizo con el pueblo de Israel. Pueblo mío, dice vuestro Dios, habla al corazón de Jerusalén. Decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Ve cómo se cumple que Dios
corrige, que Dios castiga a todo el que toma por hijo. Dios no pasa por alto nuestros pecados. A este pueblo lo metió allá 70 años y ahí sufrió calamidades. Pero mire la bondad de Dios que nunca cambia. Dice, ya fueron disciplinados, ya pagaron, ya ustedes ya tienen que aprender la lección, y luego es el llamado a volverse a Él. Volvámonos a Él. El ser humano se resiente y culpa a Dios cuando nos enfermamos, cuando muere algún pariente de cáncer, cuando muere un hijo o una hija. Tendemos, la mayoría, a culpar a Dios. No, porque Dios, ¿por qué no me ayudó? Aún cuando estamos dentro de la iglesia, hay personas que se apartan de la iglesia lamentándose, aborreciendo a Dios porque su mamá murió. ¿Cómo puede ser que una persona tan buena como mi madre, que la necesitaba ahí para que ella me ayudara a guiar a mis hijos necesitaban a su abuela, pero muere tan joven? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo es que Dios no me la sanó? A Dios vamos culpando. Dios no tiene la culpa. Adán pecó y con el pecado de Adán vinieron todas las enfermedades. Las enfermedades vinieron como producto de nuestra desobediencia, la escasez, todo lo que nos entorna, la violencia, vinieron por causa del pecado, el pecado. Y Dios, bendito sea que Él, en medio de todo este caos, Él ha estado salvando a la humanidad. Su palabra ha estado ahí, su promesa de redención en Génesis 3:15 aparece. Y así se salvaron en el pasado las personas que creyeron esa promesa. Y ahora nosotros nos salvamos, que ya se cumplió, que ya Cristo ya vino, que ya Jesús murió en la cruz, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Al creer en Jesús nosotros somos perdonados. Pero no solo somos perdonados, no solo somos salvados del infierno, sino que también somos reconciliados como hijos e hijas con nuestro Padre Celestial. Y hoy podemos gozar de su presencia. Y decir como dice el salmista en el Salmo 16:11, en tu presencia hay plenitud de gozo. Sigamos leyendo Isaías 40, versículo 3. Voz que clama en el desierto, ahí está el mensaje. Preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. ¿Dónde? En soledad. Dios lo anunció, quiere decir que va a ser un tiempo, y usa la metáfora del desierto, o sea, desolación. Voz que clama en el desierto. Supongamos que hubieron predicadores que prometieron prosperidad en aquellos 400 años de silencio, pero toda aquella prosperidad fue falsa y toda la gente ya estaba harta, ya no quería saber más nada porque ese mensaje no era real, no funcionó. Y ahora viene Juan, pero Juan no viene ofreciendo, Juan el Bautista no viene ofreciendo, y Isaías lo había dicho que no iba a venir ofreciendo una mejor vida, no venía ofreciendo arreglar problemas temporales, sino que viene llamando a las personas a volvernos a Dios. Ese es el llamado general de Dios que le hace a todas las criaturas, porque Él es el gran tesoro, Él es la fuente de todo gozo, Él es la vida. Pero pasan cosas en el mundo horribles, espantosas, todo el tiempo ha sido así, que Dios permite que como que el barco se va hundiendo y va tocando fondo y de repente aparece el gran capitán y lo vuelve a rescatar. Parece que estamos en ese tiempo, hermanas, similar al de Juan el Bautista, un tiempo de soledad. Seguimos leyendo Isaías 40. En el tiempo de Isaías era un tiempo de soledad, sí, un tiempo de tristeza, de resentimiento. Habían personas que estaban resentidas con Dios por haber sufrido, porque algunos familiares habían muerto en Babilonia. Pero Dios dice, ¿por qué me culpan? Ustedes son culpables de todo esto. Yo les advertí que se arrepintieran, que se volvieran a mí de todo corazón, pero no quisieron oírme. Estas son las consecuencias del pecado. Pero yo no he cambiado, yo sigo aquí, misericordioso, los he preservado. Vuélvanse a mí y disfrútenme a mí. Todo valle, dice Isaías 40, versículo 4, todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allene, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Isaías 40, versículo 6, voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces?
que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca, la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo, secase la hierba, marchitarse la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. ¿Qué comparación esta? Nosotros podemos ir ahí para afuera gritando y decir que si hay problemas es porque los seres humanos somos como hierba que se seca y que nuestra gloria, nuestra fama, nuestras finanzas, nuestros logros son como flor que se marchitan, que son temporales. Pero la palabra de Dios, el mensaje de Dios sigue vigente. El amor de Dios es eterno para sus criaturas. Aunque las criaturas no quieran nada con Él, Él nos sigue amando a pesar de que el ser humano sin Cristo le aborrece. Versículo 9. Súbete sobre un monte alto y anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ve aquí al Dios vuestro. Ve el llamado. Ve el llamado, hermanas y hermanos. Dios me estaba ministrando esta semana mientras yo estaba meditando y estudiando estas porciones de las Escrituras. Y es algo similar lo que Dios espera en esta época. Nosotros nos pongamos en alto. Pero no para decirle a la persona, estamos en una pandemia y Dios, perdiste tu casa, Dios te va a dar 2. Perdiste tu automóvil de $10,000 y Dios te va a dar 3 de 100,000, porque lo mejor está por venir. Ese no es el mensaje. Eso no sirve. Eso no va a ayudar para nada. Tenemos que hacer como Isaías, que Dios le dice, ponete en un monte y decirle al pueblo, ve aquí al Dios vuestro. Nosotros tenemos que pararnos y decirle, miren la cruz, amigos y amigas, miren a Jesús, la muestra más grande del amor verdadero. Ahí está el anuncio de la salvación para nuestras almas. Ahí está la fuente del gozo, de todo gozo verdadero, de la alegría, de la paz, de la reconciliación. Miren a Jesús y tengan paz en su interior, que eso no se puede comprar con el dólar. Ese es el mensaje. El mensaje no ha cambiado. El hombre que se mete, y en el tiempo de Juan el Bautista ese mensaje había sido distorsionado. Era otra clase de mensaje como en nuestra época. Hoy se habla y hoy con las redes sociales aparece un montón de hombres y mujeres hablando y no son ni cristianos y usan la Biblia. Le llaman ellos hacedores de contenidos y ellos viven de eso. Y ellos narran bien bonitas las historias de la iglesia y pintan aquí. Pero si usted se toma un tiempo y hace un análisis detenidamente, usted se va a encontrar y dice, como que son caramelitos venenosos, envueltos bien elegantes. Hay que tener mucho cuidado. El clamor, hermana, ya para ir aterrizando, el clamor de la voz en el desierto es a ver a Dios. Es un llamado para volvernos. El predicador nos llama a volver a Dios. Cuando a nosotros no nos interesa saber quién es Dios, el Dios verdadero, la ignorancia nos consume, el conocimiento a Dios nos hace disfrutarlo. Saber que Él es santo nos lleva a apartarnos del pecado. Saber que Él es omnipotente nos lleva a estar gozosos en la dificultad, porque para Él no hay nada imposible. Pero este pueblo no quiso nada de eso. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, dice Oseas 4:6. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Isaías 5:13, mira lo que dice Isaías 5:13. Estamos viendo el contexto del texto de Lucas, en el tiempo que se dio.
Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. La voz del que clama en el desierto. Isaías, vamos a Lucas, corramos para Lucas ya. Corrimos al Antiguo Testamento para ver dónde se predicó y la época difícil, tenebrosa que se dio. Un tiempo de escasez, tiempo de angustia, de resentimiento, como en el tiempo de Juan el Bautista, como en los tiempos de nosotros, son similares. Muchas personas se han apartado de los templos, se han ido de la iglesia porque gastaron sus ahorros en la pandemia y ahora pues hay que ir full time, ya no importa a Dios, hay que solucionar este problema que tenemos financiero, pero piensan que lo van a arreglar y no saben que se va a empeorar, porque cuando usted se aparta de Dios, usted abre, digamos, todas las puertas para que entre el enemigo con todos sus ángeles caídos que vienen, el devorador. Pero si usted se une en escasez y espera en Dios, Dios lo va a levantar. Ahí está. Porque el principio del fracaso es la desesperación. Usted tiene deudas, usted tiene problemas de salud, no es moviéndose, no es, hay que trabajar porque tenemos que trabajar, pero la jugada maestra que debemos de hacer es acercarnos a nuestro Dios, es acercarnos a Él, no es apartarnos de Él. Y el llamado de Juan era eso. Versículo 7, este predicador nos pone a pensar. Juan el Bautista nos pone a pensar con esta metáfora que usa. ¿Qué se esconde detrás de esta metáfora? ¿Qué quiso decir? Eso podrían hacer las preguntas. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: ¡Oh, generación de víboras! ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Fíjense, hermanos, Juan el Bautista llama la atención del pueblo con el llamado que hace aquí, y esta es una metáfora, y busca Juan que el pueblo piense qué quiere decir que dice generación de víbora, a qué alude, a qué se refiere. En todo tiempo, si usted es un lector de la Biblia, cuando usted se encuentra con una metáfora como esta, si es un buen lector, se va a detener y se va a preguntar: ¿qué significa eso? ¿Qué quiere decir? Aquí hay mucho. Por ejemplo, a mí me puso a pensar estos días y yo me preguntaba, decía, hay que hacer un escaneo y hay que correr por toda la Biblia de Génesis al Apocalipsis para comprender la idea de la metáfora de Juan el Bautista, que la usa Jesús también. Bueno, el contexto nos dice que políticamente estaba corrompido, religiosamente estaba corrompido. Pero aquí, en primer lugar, si nosotros comenzamos a desglosar qué representan las víboras. Primero, Juan usa la palabra generación. Eso quiere decir, vea, un periodo de tiempo. Él habla de tiempo, una época, y en esa época una clase de personas que crecieron, que vivieron en esa generación. Entonces estamos hablando de la última generación, de ese final antes de llegar Juan el Bautista. ¿Quiénes eran esa generación? Encontramos la respuesta en Mateo 12, versículo 38 en adelante. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, aquí están. Esa generación son esas personas, escribas y fariseos de esos días. Y metafóricamente Juan se está refiriendo a ellos que habían adormecido al pueblo y habían apartado al pueblo. Y cuando él usa la metáfora de víboras, él está usando de la astucia. La víbora es astuta. Lo vemos en Génesis capítulo 3 que dice: y la serpiente era astuta más que todos los animales. Y hay una clase de víboras también en el desierto que habla el Salmo, que es sorda. Entonces esta generación era astuta, era perversa, pero también era sorda, no le importaba, no escuchaba la voz de Dios, no le ponía atención. Entonces Juan usa una metáfora que se encajó bien en su época para confrontar aquella generación malvada, perversa, y lo vemos aquí. Sigamos leyendo, vamos a ir desglosando.
¿Qué quiere decir entonces en esta generación de víboras? Número uno, hace una observación de tiempo. Número dos, si usted quiere ir a Mateo 23, 33, para que entremos rápido, el tiempo se nos terminó aquí, vamos a aterrizar. Mire lo que dice Jesús: serpientes, generación de víboras. La misma metáfora. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Si usted lee Mateo 23, usted va a dar cuenta que Jesús comienza a ver: ay, fariseos y escribas ciegos que guían a otros ciegos, ambos caerán en el mismo hoyo. Entonces, esta generación de víboras, generación de serpientes que se refiere Jesús aquí, eran los religiosos perversos, astutos. Así que número uno, miremos entonces que este animal que usa Juan alude, cuando él dice generación de víbora, a Génesis capítulo 3, versículo 1, dice: pero la serpiente era astuta. Era astuta. Así que engañó a Eva. Para entender un poco, hermanas y hermanos, la astucia de esa generación es necesario. Si usted quiere leer Isaías 59 en su casa, léalo y usted va a ver cómo esa generación se había pervertido. Pablo en 2 de Corintios usa la misma metáfora aludiendo al engaño de los líderes religiosos que engañan fácilmente a la gente, pero hay una astucia perversa, diabólica detrás de todo eso. Y dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. ¿Ve? Entonces, puedo ir concluyendo. Cuando Juan dice: oh, generación de víbora, él está aludiendo a aquellos escribas y fariseos, a los sacerdotes corruptos de ese tiempo, que habían engañado al pueblo, que habían destruido al pueblo, pensando que les estaban dando la verdad, pero a la misma vez era la mentira. Ellos transmitían la palabra, pero no era la palabra de Dios correctamente, sino que estaba distorsionada. Entonces era una generación astuta, y él usa para ponerlos a pensar. Él no va directamente, ustedes, ya lo vemos aquí más adelante, que Jesús sí va directamente, y Juan más adelante en Mateo lo dice directamente, que se refiere a los fariseos y a los escribas. Así que la expresión generación de víbora número uno está hablando acerca de hombres astutos, perversos, religiosos. Y número dos, está hablando a una generación sorda que no le importa lo de Dios. Vaya conmigo al Salmo 58, versículo 4. Veneno tienen como veneno de serpiente. Son como el aspí sordo que cierra su oído, que no oye la voz de los que encantan, por más hábil que el encantador sea. Entonces, la expresión de esta voz de que clama en el desierto, el llamado es: oh, generación de víboras, está diciendo, una generación astuta, perversa, peligrosa, porque es una serpiente venenosa que también con su mordedura mata. La enseñanza que se había dado y por el cual había llegado el caos y la sequedad en el tiempo de Juan el Bautista, antes de la venida del Mesías, de Jesucristo, era causa, hermanas y hermanos, de esta clase de personas perversas que se habían apartado, se habían desconectado de Dios. Dios no era el centro, sino que eran ideas humanas. Entonces lo que estoy haciendo en este momento es aclarando qué es lo que se esconde en la expresión generación de víboras. ¿Qué es lo que quiere decir? Número uno, una víbora representa astucia. Una víbora, también hay una clase de víbora que habla Juan que existe en el desierto, que es sorda, no oye para nada. Ahí lo vemos en el Salmo 58, versículo 4. Y una víbora venenosa que tiene un veneno mortífero. Usted ve esos videos que aparecen como estas víboras que tienen veneno, cómo muerden a la rata, y vea la astucia. La muerden y van esperando tiempo. Y la rata va brincando, la rata puede moverse y al ratito hay serpientes que no tienen una buena visión. Pero usted ve la serpiente, la astucia, muerde, mete el veneno. Entonces va buscando, cuando la rata está temblando, espera todavía. La rata de repente el veneno que le ha quedado, que le ha suministrado la serpiente, la mata y cae. Cuando ella cae, viene y se la traga. El mensaje de Juan
es magnífico, es monumental, porque pone a pensar las grandes mentes con esta metáfora. Oh, generación de víboras, ¿quién les ha enseñado? ¿Quién fue el que les enseñó a huir de la ira venidera? Sin Jesús, sin el Mesías, ¿cómo es posible? Claro, porque son víboras, son astutas, son engañadores. Los han engañado de tal manera que les han dicho que ustedes son herederos de la vida eterna y les han dicho que no es necesario creer en el Mesías, que ustedes no necesitan a Jesús. Como hoy en día los cantantes nos dicen que no cantemos del nombre de Jesús porque suena religión, que no hablemos del infierno porque eso pues daña el sentimiento de las personas, que no hablemos de santidad porque las personas no quieren saber mucho de eso, porque la autoestima es el mismo mensaje astuto, destructivo, y las personas, hermanas y hermanos, les gusta eso, les encanta que los motiven, que les hablen, que descubran el gran campeón que hay en ellos. Lo mismo hicieron en los días de Juan el Bautista los falsos predicadores que enseñaban con la Biblia abierta, pero no enseñaban como lo que la Biblia está enseñando. Y Juan nos compara con una generación de víboras, astutos, perversos, malos, criminales, sordos, que no oían para nada la voz de Dios, no les importaba la voz de Dios. Todo eso se esconde en esa frase, todo eso está ahí. Corra conmigo a Mateo, por si acaso usted está peleando y usted, yo no entiendo mucho eso, lo que el pastor está tratando, la manera de decirme. Esto es deleitoso porque la Biblia, si hay algo que tiene la Biblia es que te pone a pensar, pero en un sentido bueno, porque Dios con cosas sencillas, mira, la metáfora es sencilla. Juan venía de convivir con las víboras, él conocía las víboras del desierto, él sabía esa clase de víboras, de venenosas, astutas. Y entonces él usa la metáfora exacta para la época y para aplicársela a aquellos líderes perversos. Y él lo dice, esto es lo que son ustedes. Vaya conmigo a Mateo capítulo 3, versículo 7. Mateo lo pone más directo. Lucas no nos dice a quién se refería, pero Mateo 3:7 nos dice directamente a quién apuntaba y a quién se refería Juan el Bautista. Dice el versículo 7. Y al ver que muchos, ¿de quiénes? Y al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, estos no se bautizaban. Estos fariseos y los saduceos y los escribas y los herodianos llegaban ahí para ver, y este loco, ¿qué le pasa? Nos está llamando a que nos arrepintamos. Este no sabe la era que estamos y hoy todo es bendición y prosperidad. Ahora, aquí viene el martillazo. Generación de víboras. Y lo dice con un signo de exclamación que le da un mensaje para que piensen. Vayan a su casa, vayan a la sinagoga y investiguen qué es lo que yo les quiero decir. Pero les dijo a ellos, directamente a los saduceos y a los fariseos. Dice aquí, versículo 3 de Mateo 3. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víbora, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién nos engañó? ¿Quién les enseñó que pueden escapar de la condenación? Estaban condenados. ¿Cuál es la aplicación a nosotros? Bueno, número uno es a que analicemos qué clase de mensaje hemos recibido. ¿Quién nos enseñó? Porque si nos enseñó un falso, está engañado. Porque hay predicadores que tienen una buena locución, tienen una buena percepción, ellos persuaden, ellos son buenos lectores, han leído mucha historia. Ellos se han capacitado, hablan bien y endulzan bien el oído, que ustedes puede quedar hasta dormidito. Qué bonito habla este hombre. No discrimina a nadie, este hombre habla del pecado de una forma dulce. Y del infierno yo casi no escucho. Pero si no le hablan de la grandeza de Dios, del carácter de Dios, si no les presentan a Jesús como el único Señor y Salvador, estamos fritos. Estamos condenados. ¿Qué necesitamos? Necesitamos que nos enseñen de Dios, que nos enseñen el camino, que nos presenten a Cristo, porque para eso vino Juan, para preparar a aquella generación que se había perdido,
para que viniera el Mesías, la esperanza de toda la humanidad. Y vino. ¿Qué es lo que necesita esta generación, pastor? Necesita que nosotros nos paremos allá afuera. ¿Quién les ha enseñado a huir de la ira? ¿Quién les ha enseñado a huir por buenas obras del infierno? Si nadie va a poder salvarse por obras, la única forma de salvarnos es por medio de la fe en Cristo Jesús. Ese debe ser el llamado de ayer, de hoy y de siempre. ¿Lo creemos? Démosle un buen aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Oramos. Padre, gracias, Señor eterno. El predicador ha terminado su mensaje. Ahora, Dios manda a todo ser humano en todo lugar que se arrepienta de sus pecados. Deje el impío su camino y el hombre mentiroso sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el cual será amplio en perdonar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Si deseas mayor información, nos puedes llamar al 781-629-1514. 781-629-1514. También nos puedes visitar en www.seguidoresma.com. Dios te bendiga.